están? Bueno, pues eso, yo vengo a haceros esta clase de presentación de la asignatura, pues entre otras cosas porque hay una transformación, tenéis que pensar en esta asignatura un poquito como un paradigma un poquito diferente. Ya tenéis la experiencia del primer semestre en esta titulación y en este centro. Muchas de las cosas que yo voy a contar tendríais que haberlas vivido y experimentado, no ya en la titulación, sino también en secundaria y en bachillerato, pero por nuestra experiencia no es así. Y yo pues soy una firme convencida de todo lo que os voy a contar ahora, y entonces por eso pues me tienen aquí contándoos a ver si me sale bien hoy. Porque de alguna manera un poco lo que tengo que hacer en esta clase es convenceros de que cambiéis de manera de pensar. Y eso es realmente muy difícil, pero bueno, yo soy impenitente y lo intento una y otra vez. Entonces estamos aquí un poquito para eso. La primera cosa súper importante que quiero decir es que el modelo de esta clase seguramente no se va a repetir más. Es decir, las clases, ahora lo veréis en las explicaciones que vamos a dar, no van a tener este formato. Esto de que el profesor viene, os suelta un rollo, vosotros estáis ahí explicando el rollo y luego salís y os vais, es lo normal, a lo que estáis acostumbrados, pero es lo que venimos a cambiar en esta clase de presentación de esta asignatura, entre otras cosas, ¿de acuerdo? Avanza. Bueno, en primer lugar, bienvenidos y enhorabuena por haber elegido esta titulación. En la sociedad en la que estamos y con el medio ambiente como lo tenemos, son titulaciones clave, estratégicas, que os van a requerir mucho esfuerzo y mucha ilusión y mucha entereza y mucho saber y mucho aprender a lo largo de vuestra vida. Entonces yo os doy la enhorabuena, me alegro de que estéis todos aquí y que vayáis a darle un servicio importante a nuestra sociedad, porque yo creo que es lo que vais a hacer. Vamos a ver los que son los rasgos de identidad de esta asignatura, separados un poco por varios aspectos, ¿no? El primero, el tema, vete avanzando, Ramón. El tema de Bolonia. Bolonia tiene dos características, aunque estamos a muchísimos años de Bolonia, porque los acuerdos de Bolonia se implantaron para el año, básicamente para el año 2000, en España tenían que estar formalizados en el año 2010, o sea que hace 12 años que se tenían que haber implantado y teníamos que estar asumiéndolos, pero todavía hoy estamos hablando de ellos, porque yo creo que realmente no se han implantado, no están integrados, y en esta asignatura nos los hemos creído. Entonces el primero de ellos tiene un nombre muy bonito que se llama enfocado al estudiante, ¿no? Es un pilar de esta transformación que se hizo y que ya veréis como a lo mejor ahora no nos gusta tanto eso de que esté tan enfocado al estudiante. El siguiente es que tiene que estar, todos los grados, todas las titulaciones, tienen que estar orientadas a competencias. Y esto es lo que os digo, que ya tendría que haber sido así en bachillerato y en educación secundaria. Y esto sí que es específico, las competencias objetivos que la UPM decidió que todos sus egresados tienen que tener. Entonces vamos a ver un poquito, dentro del enfoque al estudiante, aquí tenemos dos imágenes de estudiantes, ¿no?, que están aprendiendo, y entonces a mí me gustaría que me dijerais cuál pensáis que está más enfocada al estudiante, si la de arriba o la de abajo. ¿Cuál pensáis que está más enfocada? La de abajo. A ver, ¿quién piensa que la de arriba? Que levante la mano. ¿Una? ¿Una solo? ¿Quién piensa que la de abajo? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Vale. Los demás, por favor, iros a tomar un café. Claro, porque si no sabéis responder, si la de arriba o la de abajo, en una cosa como esta, que estáis dormidos, hay que irse a tomar un café. Hay que participar más en las clases. Bueno, pues uno de los que ha contestado por aquí, que la de abajo, que diga por qué. A ver, ¿por qué está más orientada al estudiante la de abajo? Tú. Porque se está enfocando esa cosa principalmente en una persona, en el estudiante. En el otro, en cambio, es un profesor hablándole a muchas personas. Vale, evidentemente con esta imagen, efectivamente,
eso tiene razón, ¿no? Aquí hay un aprendiz individual, ¿vale? Y ahí arriba hay un colectivo de aprendices, hay más de un aprendiz, ¿vale? Aquí hay una sola, un estudiante solo, y ahí arriba hay más de uno, ¿vale? Pero si no fuera por eso, tú imagínate que estuvieran haciendo varias gimnastas el ejercicio, entonces ya no sería una sola. ¿Seguiría estando enfocada al estudiante? Sí, ¿por qué? Pues hay una respuesta muy clara en la que tenéis que ver qué es la transformación que vais a tener que hacer, que depende de quién actúa. ¿Quién lleva el peso de la acción en la fotografía de arriba? El profesor. ¿Quién lleva el peso de la acción en la fotografía de abajo? El estudiante. Por eso está enfocada el estudiante. Es un cambio totalmente de paradigma, ¿vale? Porque en la parte de arriba el proceso que se está desarrollando es el proceso de enseñar. El verbo que aplicaríamos sería enseñar, y en la fotografía de abajo el verbo que aplicaríamos sería aprender. Y yo quiero que en este preciso instante os paréis un instante a pensar y me digáis para qué estamos aquí. ¿Estamos aquí para enseñar o para aprender? A ver, los del café ya que se vayan a despertarse del todo, pero los demás, ¿para qué estamos aquí? Aprender. Aprender. ¿Hay alguien que piensa que estamos aquí para enseñar? ¿Hay alguien que lo tiene dudoso? Porque yo no lo tengo dudoso. Nosotros cada vez que nos reunimos en este aula, venimos aquí para que vosotros, para que cada uno de vosotros aprenda. No para que yo, Ramón o Gabriel nos dediquemos a enseñar. El que nosotros enseñemos es irrelevante. Eso no importa. Lo único importante es que vosotros aprendáis. Y eso, como vemos aquí, es un ejercicio voluntario. En el caso de una gimnasta que está entrenando y aprendiendo su cuerpo, es voluntario, pero en el caso vuestro, que es mental, es más voluntario todavía. Si hay una persona que no tiene voluntad, ganas e impulsos por aprender, no aprenderá. Da lo mismo lo bueno que sea el profesor puede ser buenísimo. El profesor y el método que se utiliza es una mediación, es un medio. Tú puedes tener un medio bueno, un medio malo, un medio regular, pero si tú no tienes ganas de ir de aquí a allí, si no tienes ganas de aprender, no vas. Entonces, esto es un cambio de paradigma que tenéis que aprender. Que en estas clases, cuando vengáis en el metro, acá, no vais a venir a ver qué me cuenta el profesor, a ver qué me enseña el profesor. No vais a venir a hacer lo que estáis haciendo ahora, ahí escuchando así, no. Vais a venir a ver qué hago yo en mi clase, a ver qué actividades tengo hoy que resolver y a ver qué cosas le tengo yo que dar al profesor, hechas y terminadas. Y eso va a ser así desde mañana. Desde el siguiente día de clase, esto va a ser así en esta asignatura. Y eso es una cosa que tenéis que cambiar. La siguiente es que estamos orientados a competencias. ¿Qué es una competencia? ¿Quién sabe lo que es una competencia? Una habilidad. Una habilidad. Puede ser parecido a una habilidad, pero tiene más cosas. Alguien, en alguna asignatura a lo largo de vuestra vida, alguien os ha explicado por qué es importante que estemos orientados a competencias, las titulaciones. ¿A qué estaban orientados y a qué han estado orientadas? Estoy segura. En bachiller, ¿cuántas veces habéis oído esto del temario? Que tenéis que llegar al temario. ¿Habéis oído lo de que había que llegar al temario o que había que adquirir competencias? El temario, ¿a que sí? Pues no, porque ya las titulaciones, como os digo, desde hace 12 años y un poquito más reciente, toda la secundaria y el bachillerato tiene que estar orientado a competencias. ¿Qué son las competencias? Un componente básicamente de tres cosas: de saber del temario,
porque los contenidos tienen que estar, tenemos que aprender contenidos, pero también de saber hacer lo que ha dicho vuestra compañera de habilidades, es decir, hay que tener esos contenidos y saberlos aplicar a la práctica, saber qué hacer con ellos. Y también algo más, de saber ser y estar en el contexto en el que nos estemos desarrollando profesionalmente. Siempre pongo el ejemplo de un médico porque se ve muy claro. Tenéis una alergia a la penicilina y tenéis un accidente y llegáis con vuestra madre que está nerviosísima a urgencias. Y entonces tenéis un médico allí que sacaba 10 en todos los test y en todas las cuestiones teóricas, pero metió una gotita de sangre y se desmaya. O tenéis otro que es muy habilidoso, pero no tiene ni idea de nada, ¿vale? O es tan nervioso, tiene tan poco saber hacer, que no escucha y no atiende a vuestra madre. La dice que se retire y vosotros no lleváis ninguna placa ni nada de que sois alérgicos a la penicilina. O tenéis en urgencias un médico del que sacaba 5 y 6 en los test teóricos, que más o menos tiene habilidad cosiendo y en quirófano, y que además es una persona empática y profesional que escucha a vuestra madre y la atiende. ¿Quién preferís que os atienda? ¿El primero, el segundo o el tercero? El tercero. ¿Alguno prefiere el primero, por ejemplo? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es competente. Porque para ser competente en salvaros la vida y no meter la pata, tiene que tener las 3 cosas. Tiene que ser competente en el marco de una determinada profesión. Esto, orientado a esto, está toda la asignatura. Entonces, por ejemplo, esto se ve clarísimamente en este otro ejemplo que os traigo aquí, concretamente de la evaluación, porque no es solamente el proceso de aprendizaje, es luego el proceso de evaluación que vamos a sufrir orientado a competencias. Entonces, si queremos evaluar las competencias de un cocinero, ¿qué haremos? ¿Qué os parece que es mejor para evaluar esas competencias? ¿Pedirle que escriba la receta de la paella indicando los ingredientes básicos, los opcionales, así como los diferentes procedimientos de elaboración? ¿O pedirle que elabore una paella para 12 comensales? ¿Cuál es el mejor sistema para evaluar al cocinero? La paella, elaborarla. Elaborar la paella. ¿Está claro? ¿Lo ve todo el mundo claro esto, no? Pues nosotros aquí os vamos a pedir que vengáis a elaborar paellas. Cada día vendréis en el metro pensando a ver qué paella o qué plato tenéis que elaborar. Y nosotros probaremos ese plato. Y os diremos si está bien, si está mal, si está regular. El concepto es el de que vamos a aplicar todo lo que vamos a aprender en una competencia. Y lo que tenemos que exhibir, lo que tenemos que demostrar es que somos capaces de desarrollar esa competencia. Esto se va a aplicar a vosotros, como digo, desde mañana. Bien, traigo aquí el lema de la escuela, de la antigua escuela, que ahora mismo está hoy en el edificio de arriba, porque me parece muy importante. Esto es un lema de hace casi 200 años, de cuando se creó la escuela. Y el lema es: saber es hacer. Que viene a ser, algunos profesores de la escuela me lo discuten porque se puede interpretar de varias maneras, pero para mí lo que querían decir aquellas personas cuando pusieron este lema es precisamente esto. Que el saber teórico, el tener mucho conocimiento acumulado, si no eres capaz de hacer cosas en el medio y de aplicarlas, no es nada. Saber es hacer. Y vosotros estáis aquí para salir ahí dentro de muy poco y hacer, que es lo que necesitamos como sociedad. Así es que estáis aquí hoy para aprender, y todos estos días, estas pocas semanas que estaremos juntos, estáis aquí para aprender. ¿Qué competencias tenemos asignadas dentro de esta asignatura? Cada una tiene las suyas, las específicas, cada asignatura tiene las suyas, ¿vale?
Pues tenéis ahí una redacción un poquito más teórica en lo verde, pero a mí me gusta más explicarla con el texto medio. ¿Qué vamos a tener que ser capaces de hacer? Vamos a tener que ser capaces de desarrollar el razonamiento gráfico, el gráfico, no el otro, para resolver problemas típicos de ingeniería, así como diseñar o imaginar productos o situaciones en el ámbito de las ingeniería de las tecnologías ambientales. Y también ser capaces de leer y realizar un plano gráfico o esquema de ingeniería en el mismo ámbito. ¿De acuerdo? Entonces, esto constituye lo que vais a tener que saber hacer. En este momento estáis como estáis y cuando termine la asignatura seréis capaces de hacer un plano como este o de hacer un plano como este. Básicamente. Entonces ahora quiero haceros una pregunta. De los aquí presentes, ¿quién se considera capaz de ponerse con un enunciado que le digamos y hacer un plano, algún plano de este tipo? Que levante la mano, por favor. Este grupo sois más... Ayer levantaron la mano 4, ¿verdad? Sí. Sí, ya, pero tú no vales, Gabriel. A ver, de los que estáis aquí, ¿cuántos habéis estudiado expresión gráfica o dibujo técnico en bachillerato? Manos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. ¿Los has contado, Gabriel? ¿Cuántos son? Hoy son menos, 27. Bueno, en cualquier caso, no llegáis a un tercio. Esto es importante. Esto es importante, ¿por qué? 32. 32. Jolín, pues abultáis menos, ¿eh? Ayer eran 31 y parecía que abultaban más. Sí. A ver, realmente tendríais que haber estudiado expresión gráfica. Un estudiante que llega a un primero de ingeniería debe de tener unas bases. Igual que no podéis venir aquí sin haber estudiado, o no debéis venir, yo ya sé que os lo permiten. Os lo permiten porque hemos tenido aquí alumnos que han estudiado el bachillerato de letras y han venido. Pero tienen que venir plenamente conscientes de a lo que vienen, habiendo estudiado un bachillerato de letras y presentándose aquí. Que es que vienen a pasarlo mucho peor que el compañero que ha venido preparado específicamente para eso. Y no haber estudiado dibujo técnico en el bachillerato os condiciona porque venís con un nivel más bajo de lo que deberíais de venir. Ni más ni menos. Ahora veremos que eso se resuelve, pero ni más ni menos. ¿Vale? Avanzamos. Además de estas competencias específicas de la asignatura, la UPM exige que todo egresado de la propia UPM, todo egresado de grado, tiene que tener una serie de competencias, ¿no? Por ejemplo, entre ellas, trabajo en equipo. Y todo egresado de máster, por ejemplo, tiene que haber adquirido unas competencias, por ejemplo, liderazgo. En grado se exige trabajo en equipo, en máster, liderazgo. ¿De acuerdo? Bien. Nosotros, de la lista de 11 competencias que tiene la UPM, hemos seleccionado estas dos. Creatividad y trabajo en equipo, que las vamos a desarrollar en la asignatura, metidas dentro de la asignatura, en el contexto de la asignatura, que es como se pide por parte de la UPM, pero además es que hay que evaluarlas. No solo hay que desarrollarlas, sino también hay que evaluarlas, ¿vale? Entonces haremos lo posible por evaluar estas competencias. Teóricamente, igual que si no alcanzáis el nivel en las competencias específicas no aprobáis, si no alcanzáis el nivel en estas competencias tampoco aprobáis. Esto está menos claro en el contexto de esta asignatura, pero debería de ser así. Avanzamos. Bueno, llegados hasta aquí, ahora, ¿somos competentes? ¿Nos sentimos competentes? ¿Vosotros os sentís competentes? ¿Sí? ¿Quién levanta la mano y dice yo soy competente en esta asignatura en el contexto de esta titulación? Tú. Pues a lo mejor puedes aprobar, ¿no? Te hacemos un examen ahora y si lo haces bien, pues coges y te vas a la calle. Tienes libres las 5 horas de que vamos a tener a la semana. Yo capaz de hacer la asignatura, otra cosa es que
No. No te digo capaz de hacer la asignatura. Capaz de hacer la asignatura sois todos. Todos sois capaces de hacer la asignatura y todos sois capaces de aprobar esta asignatura. Eso es seguro, lo tenemos todos claro, y si vosotros no lo tenéis claro, lo tenéis que tener. Yo digo que te sientas capaz del nivel que se pide. O sea, estáis aquí para alcanzar ese nivel de competencia. Porque además, respecto de esta asignatura y respecto de estas materias, este área de conocimiento, no vais a tener ninguna otra asignatura en la titulación. Y luego sí vais a tener que desarrollar en la asignatura de proyectos, porque los proyectos son una cosa específica de un ingeniero. Ningún otro profesional puede firmar proyectos, teóricamente. Y en los proyectos se exigen planos. Hay un documento que es inherente al proyecto, que son los planos. Y vosotros, todo lo que vaya a ser para eso, que daréis en cuarto, lo vais a ver aquí, en esta asignatura. En estas apenas 15 semanas que vamos a estar juntos, ¿vale? Entonces, de eso es de lo que os pregunto si os sentís competentes. Porque competentes para aprobar la asignatura sois todos, eso seguro. Entonces, si no nos sentimos competentes como para dar ese nivel, ¿qué tendremos que hacer para hacerlo? Pues tendremos que desarrollar un plan de trabajo. No somos, lo tenemos que ser. ¿Qué vamos a hacer? Pues ¿cuál va a ser nuestro plan de trabajo? Primero, tenemos que adquirir una serie de contenidos. Pues la asignatura va a estar dividida en dos bloques. El primer bloque, que son, lo llamamos planos de ingeniería, en el cual básicamente vais a tener que aprender lo que es el sistema de normalización, que os va a permitir comunicaros gráficamente con cualquier ingeniero del mundo, con lo cual es muy importante que tengamos ese sistema de normalización, aprendamos ese lenguaje, porque es como aprender un lenguaje que nos va a permitir esa comunicación. Y por otra parte, saberlo aplicar y desarrollar, para desarrollar, digamos, más elementos de ingeniería más bien genéricos, que puedan ser tuberías, piezas, elementos, no sé, edificios, distintos elementos, ¿vale? Entonces, vais a aprender también sistemas de representación en ese bloque. ¿Cómo representar? ¿De qué mejor manera representar los objetos que van a estar en vuestra imaginación, que vais a diseñar o que vais a querer construir? Y vais a tener que elaborar esos planos para que los demás los puedan entender y construir. Y luego habrá un segundo bloque en el que nos centramos un poquito más en aspectos territoriales y de ingeniería ambiental, que son, los he querido representar antes en la imagen de antes, en el plano este que había ahí con el eje con las levas y en el plano territorial que había. Básicamente, resumiendo, no he querido especificar mucho. Un primer bloque es hasta Semana Santa y un segundo bloque es de Semana Santa en adelante, de forma general, ¿vale? Bien, ¿cuándo aprenderé? Esto es muy importante. Ya sabemos lo que tenemos que aprender, ya sabemos que tenemos que ser competentes, que aprender competencias. ¿Cuándo me voy a dedicar a esto? Pues me voy a dedicar, muy importante, en las horas de clase. Las horas de clase son claves, son horas muy, muy rentables para vosotros. Tenéis que venir aquí pensando en trabajar, no en voy a escuchar el rollo. Voy a trabajar y voy a aprender. Esas 5 horas a la semana, que son en la clase de 2 horas y en la clase de 3 horas, voy a aprender. Estoy aprendiendo y continúo aprendiendo. ¿Y dónde continúo aprendiendo más? Con otras 5 horas de trabajo personal en casa, en biblioteca o en donde quiera. Ahí tenemos, estas van a ser en clase y estas pues serán en la playa, en el retiro de la montaña, en mi casa o en casa de una amiga. A mí me da igual. Pero lo que sí está claro es que son 5 de aquí y 5 de aquí. En total, 10 horas a la semana. 10. ¿Dedicadas a qué? ¿Qué pone aquí? ¿Qué pone? No oigo, sí. ¿Y aquí qué pone? Trabajar.
trabajar. Y hay que procurar ser intenso en el trabajo de estas 5 horas. Y son 10 horas en total a la semana. Avanzamos. Además de estas 10 horas, que digamos que son obligatorias, en principio las 5 horas de clase son las que están programadas, nosotros os vamos a ofrecer un taller CAD de forma totalmente gratuita y de forma totalmente voluntaria. Pero ya veis ahí lo de la palabra voluntaria, que está subrayado en negrita, en cursiva y entre comillas. ¿Por qué? Porque como ahora veréis, la herramienta que va a mediar todo nuestro aprendizaje y todo nuestro desarrollo en esta asignatura es mediante ordenador a través de un programa de CAD. Y ese programa de CAD no es inmediato. No es la aplicación que os descargáis en el móvil, le doy y espera a ver qué pasa, entonces si no le doy aquí, le doy allá. No, tiene un aprendizaje. No es que sea mucho, pero tiene un aprendizaje. Y hay que adquirir un determinado grado de habilidad para poderlo dominar y manejar y hacer lo que queremos con él. Pero este curso no es un curso de AutoCAD. Este curso es un curso de expresión gráfica que va mediado por una herramienta que es AutoCAD. Por eso, aunque a nosotros no nos lo cuenten, ni nos lo paguen, ni en general nadie nos lo agradezca, ofrecemos este seminario, este taller, para que vosotros específicamente lo aprendáis. Se va a desarrollar en principio los miércoles y los jueves por la tarde, estos que tenéis aquí, es decir, empezamos la semana que viene y es de 3:30 a 6:30, porque es un taller. No es que os contemos un rollo, es que os vamos a contar un pequeño rollo y os vamos a poner una cosa para hacer que tendréis que hacer. Otro pequeño rollo y otra cosa para hacer. Y aquí lo importante, si en general en las clases es importante, en este taller es todavía más importante. Que cojáis vosotros y os pongáis a manejar. A ver, ¿quién de aquí se matricularía en una academia para aprender a conducir que solamente le dieran clases teóricas? Que llegara un profesor y dijera, tú no te preocupes, que yo te voy a explicar muy bien cómo se conduce, que esto es muy fácil. Tú te sientas, pisas el pedal, metes la marcha, haces así con el volante. De los aquí presentes, ¿quién pagaría esa academia para aprender a conducir? Nadie, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque creéis que se aprende o que no se aprende? Que no se aprende. ¿Cómo aprendéis a conducir? Cogiendo el coche, metiendo la marcha, moviendo el volante. Pues esto es exactamente lo mismo. Entonces estas horas son para que trabajéis vosotros. Acordaros, enfocado al estudiante, que ya nos está empezando a gustar poco. Esta cosa que era tan mona al principio, de que estaba enfocado al estudiante, ya resulta que nos está empezando a... En fin, tanto enfoque, a ver si nos libera un poco, ¿no? Pues no, en esta asignatura no. Las aulas, este aula en principio va a estar reservada para el que quiera venir, pero el taller se va a emitir por Zoom. Tendréis un enlace Zoom en la plataforma Moodle y podréis acceder a él y podéis seguir el taller si tenéis un ordenador con AutoCAD funcionando desde cualquier lugar. A mí me parece que es positivo y vamos a fomentar el trabajo colaborativo. El que quiera venir a este aula y estar en este aula, pues vamos a reservar el aula. Pero si no hay un interés específico en venir aquí, pues vamos a liberar el aula. Es decir, si en el primer taller, por ejemplo, pues no venís en general, o vienen 2 personas, que nos podemos ir a mi despacho, por ejemplo, a trabajar allí, pues vamos a liberar el aula para que quede a disposición de otras actividades de la escuela. ¿De acuerdo? Entonces, planteároslo, o si nos lo queréis trasladar a través del delegado o de la delegada, que me digáis lo que sea, ¿vale? En principio la vamos a reservar, pero si no hay interés en venir, la liberaremos, ¿de acuerdo? Bueno, y todo esto no son muchas horas. Voy a hacer aquí una pequeña regresión rapidito, que tiene que ver con las 20 y tantas personas que no han estudiado expresión gráfica, ni de infotécnico. A ver, nosotros nos creímos esto cuando se hizo la transformación.
Sabéis que los planes de Bolonia, los nuevos planes, se fundamentan en el trabajo del estudiante. ¿Sabéis lo que significan estas siglas? ¿No? ¿Sí? ¿Alguien lo sabe? Los créditos. ¿Pero qué significan? Es que tengo un inglés malísimo. European Credit Transfer System. ¿Vale? ¿Y cómo se diseñó este sistema de transferencia europea de créditos? ¿Qué significa una asignatura que tiene una carga de 6 ECTS? Significa que Europa dijo, cuando una persona de una materia determinada estudia, trabaja entre 25 y 30 horas de dedicación a esa asignatura, ha alcanzado un crédito. Por lo tanto, nuestra universidad, que es como muy cuadriculada, dijo, nosotros 27,5, que está entre 25 y 30. Como la asignatura tiene 6 créditos, multiplicas. Yo he multiplicado solo por 27, no por 27,5. 6 por 27 me salen 162 horas de dedicación que le tenéis que dedicar vosotros a la asignatura para aprenderla, para llegar al nivel de competencia exigido. ¿Y quién tiene que dedicar 162 horas? Un estudiante medio. Siento comunicaros que los 20 y tantos que no habéis levantado la mano no sois un estudiante medio. No lo sois. Podréis tener más facilidad, menos facilidad, pero no sois un estudiante medio. ¿Eso qué significa? Así a bulto. Pues que en vez de 162 horas le vais a tener que dedicar más. Así de sencillo. Ni más ni menos. Simplemente eso. ¿Sois capaces todos? Sí. Seguro, eso no hay que dudarlo. Ahora, tendréis que dedicarle alguna hora más. El que se le dé muy bien, pocas horas, y el que se le dé muy mal, pues más horas. Porque esto es un diseño con un estudiante medio, ¿vale? ¿Y qué significa esto? Esto significa que en 16 semanas, que no las tenemos, que en realidad tenemos 15, pero dividimos por 16, hay que dedicarle aproximadamente 10 horas por semana. Como tenemos 5 horas de clase, suponiendo que venís y realizáis un trabajo muy efectivo en la clase y que aprovechamos esas 5 horas, hasta 10 nos quedan otras 5. ¿Recordáis? Trabajar. 5 en clase, 5 fuera de clase. Pues eso, es fácil, no hay ningún problema. Es sencillo. Pero para mí no lo es tanto. ¿Por qué? Porque yo pienso en que el mismo cálculo habría que hacer si los otros profesores de las otras asignaturas se lo han creído igual que nosotros, habrán hecho lo mismo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que si echas las cuentas, las podéis echar por semana, con 5 clases, 5 fuera. ¿Qué resulta? Que durante los 5 días de la semana hay que dedicarle 10 horas al día. Suponiendo que estáis en clase 5 horas, hay que dedicarle 5 a trabajar, fuera de clase. De los aquí presentes, que ya lleváis aquí un semestre, quien sale de clase, se va a su casa, come y a las 4 de la tarde está sentado sin parar hasta las 9 de la noche trabajando o estudiando. Que levante la mano. Pues todos los que hayáis aprobado el semestre haciendo eso, no sois un estudiante medio, estáis muy por encima de la media. ¿Por qué? Porque el diseño de la titulación está preparado para esto, para que un estudiante medio se dedique a eso. Porque en Bolonia y en Europa se pensó que ser estudiante era ser estudiante a tiempo completo y que era un trabajo como otro, que uno tenía que estar trabajando 8 horas diarias, más o menos. ¿Vale? De manera que cuando los resultados no sean buenos, reflexionar. He trabajado 10 horas al día sin parar, desde hoy que empiezan las clases, desde hoy sin parar. ¿Cada día 10 horas? No, pues entonces no me puedo quejar.
Cuando lo haga y no me salga lo que yo quiero, me quejaré. Pero si no, tengo que saber que he venido a esto. Porque, como ha dicho Gabriel, entre los tres sumamos casi 100 años de experiencia. Y entonces nos hemos puesto manos a la obra a diseñar un curso y unas actividades para que trabajéis de forma efectiva 162 horas. Y con ese trabajo se produzca el aprendizaje. Nosotros estamos aquí para eso, para ayudaros a que ese proceso se produzca con más facilidad que si estuvierais solos. Pero el diseño en sí está pensado para que trabajéis estas 162 horas. Vosotros, no nosotros. Porque lo que nosotros trabajemos no importa. Lo que nosotros trabajemos para que cada uno de vosotros trabaje 162 horas, eso no le importa a nadie, no está reflejado en ningún sitio, no se cuenta y no importa. Podremos trabajar una o podremos trabajar 500.000. Pero lo importante es que nuestro interés va a ser que vosotros trabajéis 162. ¿Por qué? Porque con nuestro sistema creemos que con eso aprendéis. Hace falta ahora que vosotros también os lo creáis. Eso es lo difícil. Hay que verlo. ¿Vale? Seguimos. Bien. ¿Con qué herramientas? Pues ya lo hemos visto. Se enseña acá desde el primer día, es decir, pasamos de, por ejemplo, escuadra, cartabón, compastal, a hacer modelos tridimensionales como estos. Y esto tiene una gran ventaja, porque como hemos visto, la mayoría de vosotros no sabéis coger una escuadra y un cartabón. Entonces, en vez de aprender a hacer eso, que nos limita mucho más, aprendemos a hacer esto en AutoCAD. Porque además esto nos da una potencia enorme a la hora de desarrollar una competencia que está muy poco desarrollada en general, pero personas que no han estudiado esto más, que es la visión espacial. Yo esta cosa tan compleja, en una perspectiva en papel, tardaría en entenderla y sería muy complicado para mí medir y comprender. En cambio eso lo voy a tener en ordenador, con una herramienta, voy a mirarlo por abajo, por arriba, le voy a dar la vuelta, voy a medir de aquí a aquí, no voy a tener ningún problema. Y porque además voy a ser capaz de realizar productos profesionales. Bueno, esto es un decir, porque claro, en realidad las actividades que vais a hacer, pues nosotros tratamos de adaptarlas a vuestras titulaciones, pero son productos académicos, porque normalmente un producto verdaderamente profesional sería mucho más complejo para que aprendierais lo que tenéis que aprender. Por lo tanto, en realidad son productos académicos, pero son profesionales. Esto puede ser un plano perfectamente de un proyecto, ¿vale? Y un plano a partir de este modelo puede ser perfectamente de un proyecto, ¿vale? Avanzamos. Entonces, ¿qué voy a aprender? Pues voy a aprender tareas. ¿Empezando desde dónde? Desde aprender a hacer, en vez de la O con un canuto, la A con AutoCAD. Vamos, poco a poco, complejizando cada vez más las tareas que vamos haciendo hasta que llegamos al límite superior, que es la competencia que tenemos. En planos de ingeniería y en planos de ingeniería ambiental, pues pasa lo mismo. Empezamos con cosas sencillas y poco a poco las vamos complicando hasta obtener un conjunto de tareas que son las que nos van a permitir realizar ese aprendizaje. Estas tareas que tenéis aquí las vais a hacer vosotros en el curso. Cada día vendremos y haremos tareas. Estas tareas habrá que entregarlas en clase o en un plazo que os propondremos. ¿De acuerdo? Seguimos. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar? Que es lo importante. Aquí todos nos orientamos a ver, vale, todo esto está muy bien, pero a ver, aquí, ¿qué me vas a pedir? Pues lo que te voy a pedir es que sigas el sistema de evaluación continua, que es el que por defecto se le aplica a cualquier estudiante de la Politécnica. Cuando entra a la Politécnica, todo estudiante se le aplica el sistema de evaluación continua por normativo. Y cada asignatura desarrolla su propio sistema de evaluación continua. Cada uno de nosotros nos inventamos un sistema, tenemos libertad para eso. El que hemos diseñado nosotros en esta asignatura es bastante exigente. Empieza ahora en febrero y termina en mayo. ¿Qué vamos haciendo?
pues vamos proponiéndoos, como os digo, pues cada semana una o dos prácticas que vais a tener que ir entregando. De manera que se produce un aprendizaje desde lo más fácil hasta, digamos, lo más difícil, y cuando llegamos aquí, digamos que hemos adquirido ese aprendizaje, ya tenemos esas competencias. ¿Qué vamos a hacer? Os vamos a proponer un examen, porque le vais a llamar así, me da igual, que en realidad es una prueba de certificación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lo que hacemos es que venimos todos aquí, nos reunimos presencialmente y os proponemos un examen que va a ser en todo parecido a estos del final. Evidentemente no se va a parecer a los del principio, se va a parecer a los del final, pero no va a haber sorpresas, será como los del final, ¿vale? Y tenemos que sacar un 5, ¿vale? Pero la nota para liberar esta parte no será este 5. No. Nosotros de aquí se hará una selección, estas prácticas las vamos corrigiendo, si no nos da tiempo las vamos corrigiendo en clase, os vamos dando feedback, esto está bien, esto está mal. Para poderos dar ese feedback, la práctica tiene que estar hecha. Si la práctica no está hecha, yo no puedo dar ningún feedback de la práctica. Esto es súper importante. Me parece que tal, pero es que es así, ¿vale? Entonces, de aquí se eligen, pues 3, imagínate. ¿Que de dónde van a ser? Pues no van a ser de aquí, van a ser de aquí. Y de esas 3 se saca la nota media. ¿De acuerdo? La nota del primer bloque es la nota media de esas prácticas. Si tú en esas prácticas tienes un 10, la nota va a ser un 10. Pero para que yo te pueda poner esa nota, tú me tienes que demostrar que ese aprendizaje realmente se ha producido. ¿Cómo? Sacando como mínimo un 5 en esa prueba. ¿Por qué? Pues porque si no, pues te ha podido hacer las prácticas a alguien y tú, pues, acompañarle mientras le mirabas. Y ya hemos dicho que eso no es conducir. Que conducir es sentarse en el coche, coger el volante y andar. ¿Vale? Entonces, ¿que se produce esto? Fenomenal. Nos vamos a celebrarlo. ¿Qué pasa si no alcanzamos en esa prueba el 5? Pues que tendremos que regresar al punto donde no hemos alcanzado y seguir subiendo, ¿vale? ¿Qué ocurre entonces? Que tendremos un segundo intento en junio. En junio aprobaremos y liberaremos la asignatura, ¿vale? Ese segundo intento se va a producir de forma efectiva el día del examen ordinario de junio. ¿De acuerdo? Os lo digo ya. Pero será un segundo intento que se realizará para aquellas personas que han seguido el proceso de evaluación continua. Porque, como veis, hay 2 sistemas de evaluación. El sistema de evaluación continua, que es el que se le aplica a todo el mundo, y luego dieron un escape para personas que de forma excepcional no pueden o no quieren seguir el sistema de evaluación continua. Entonces, este sistema de evaluación mediante solo prueba final hay que solicitarlo por escrito, ¿vale? 30 días antes del examen. ¿Por qué? Pues porque si no, yo por defecto tengo que aplicaros el sistema de evaluación continua. Y veréis que nuestro sistema de evaluación continua es un poquito exigente. El que no le cumpla no es que vaya al examen directamente, es que está suspenso. Entonces, el que vea que no va a ser capaz de cumplir con el examen, con la evaluación continua, tendrá que solicitar de forma activa la evaluación mediante solo prueba final. ¿En qué consiste este sistema de evaluación continua? Pues es muy sencillo. Yo entrego el 60% de las tareas evaluables y apruebo un cuestionario teórico previo, de esos de Moodle, muy facilito, que ponemos el mismo día del examen práctico presencial, y saco más de un 5 en el examen práctico presencial. Entonces, he liberado ese bloque formativo con la nota mejor entre las prácticas y la del examen. Con esto quiero deciros una cosa. En la experiencia que tenemos en general, los alumnos, las alumnas más bien, porque son mucho más aplicadas las alumnas, lo siento por vosotros, chicos, y más tal.
pero solamente ha habido, creo, una o dos en los últimos años que ha conseguido sacar más nota en las tareas, en la media de las tareas, que en el examen. ¿Por qué? Pues porque las tareas son un proceso de aprendizaje. Lo normal es que me equivoque. Yo las hago para que me corrijan. Yo hago la tarea para equivocarme y para que el profesor me diga esto está mal, así aprendo. Entonces, si yo sumo lo que he tenido en las tareas, lo normal es que la nota sea más baja que la prueba, que es lo mismo que la hago en el examen cuando ya he aprendido. Y esto es lo que está ocurriendo normalmente. O sea, normalmente el que estudia, el que realmente trabaja la asignatura, tiene buena nota en las tareas, pero tiene mejor nota en el examen. O sea que esto es una cosa que está ahí bastante claro. Pero vamos, que lo que se exige en la prueba de certificación es un mínimo. Si queda liberado, pues nada, ya vamos ahí al bloque, y esto es un bloque. Si no, como os he dicho, hay un segundo intento en una fecha posterior que os comunicaremos. Os la comunico ya. Ese segundo intento es el mismo día del examen final ordinario, que no quiere decir que sea lo mismo, porque de hecho no es lo mismo, ¿vale? Pero la prueba está situada en ese día. Lo mismo pasa con el segundo bloque, ¿vale? El que no quiera o no pueda seguir el sistema de evaluación continua, pues puede solicitar evaluación mediante solo prueba final y ir a un examen que por supuesto es más completo que el que hacemos por evaluación final, que por evaluación continua, porque claro, esa persona no ha tenido por qué entregar nada. Es decir, yo ahora voy, vengo a clase, no vengo a clase, entrego, no entrego, hago lo que me da la gana. Y yo llego a junio y me voy al examen final, llego, hago el examen, apruebo y arreglado. No hay ningún problema. Pero yo desde luego no os recomiendo que hagáis esto. Para nada os lo recomiendo. Yo os recomiendo que vayáis siguiendo la asignatura poco a poco hasta aprobarla. Pero si hay alguien que quiere hacerlo, tiene que solicitarlo. Porque si no, nuestra obligación es aplicarle por defecto la evaluación continua. Y a un estudiante que no cumpla esto, no es que no ha ido por evaluación continua, no, es que está suspenso por evaluación continua. ¿Me entendéis? Levantaba la mano, dime. Perdona, es que no me ha quedado muy claro. Ese 60% es de todas las tareas que hacemos, el 60% de ellas son las que contaban en la nota. No, el 60% de ellas son las que tienes que entregar en plazo. Ah, vale. Pero esto es muy importante, que lo dijo Gabriel el otro día, ayer, ser conscientes, porque uno piensa en el 60% y dice, bueno, pues yo entrego una de cada dos aproximadamente y arreglado. Pero aproximadamente lo que nos da tiempo a hacer son 8 prácticas. ¿Cuánto es el 60% de 8 prácticas? No, 6 y pico. 5, sí. Son Pues entonces, 6 por 8, 48. Sí. bueno, pues 4 9. Entonces con 9, ¿cuántas salen? 6. 6 y Casi. 6 casi. 5,4. 5,4, 6 casi. Bueno, ayer nos equivocamos entonces. Sí. En cualquier caso, con 8 o 9 prácticas tienes que entregar 6 o 7. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Que no es una de cada dos. Que el que quiera hacer la asignatura por evaluación continua tiene que hacer un seguimiento de la asignatura. Y esto funciona de la siguiente manera. Aquí estáis libres de venir a clase, de no, cada uno hace lo que le da la gana. Pero nosotros venimos aquí a clase, damos una pequeña explicación y proponemos una práctica. Y esa práctica normalmente la exigimos al finalizar la clase. Porque somos especialistas, acordaros, en haceros trabajar. Entonces lo que queremos es que trabajéis y que al final de la clase se entregue. A veces se amplía el plazo, pero por ejemplo se amplía solo para aquel que ha presentado algo realmente al finalizar de la clase. O sea que esta asignatura hay que hacerle un seguimiento y muy intenso para aprobar. Normalmente luego se aprueba, pero para eso hay que dejarse la piel en ese camino. Y a eso es a lo que no llegáis. Entonces, que no pasa nada porque no lleguéis. Podéis tener otros intereses, otras asignaturas, o sea que además nosotros no nos enfadamos en absoluto.
Lo que sí es que tenéis que ser conscientes de ello. ¿Por qué? Sobre todo porque además, si no vais a poderla seguir, si no solicitáis este examen, estáis suspensos directamente. Porque la evaluación que se aplica es la evaluación continua. Y hay que cumplir esto. Entonces, el que vea que no va a poder, que solicite prueba final. Pero se va a encontrar en junio con un examen en el que se le va a preguntar de todo. Aparte de un examen de 6 o 7 horas. Que lo sepáis. Porque aquí las pruebas son de 3 horas. E incluso en junio se puede hacer exámenes orales. Yo puedo llegar a clase y decir, pues tú sales ahora 10 minutos que te voy a preguntar más cosas. No hay problema, porque yo quiero ver si esa persona realmente es competente. Y utilizo todos los medios a mi alcance para verlo. ¿Por qué? Porque durante la evaluación continua ya he utilizado todos los medios a mi alcance para verlo. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? Sí. En los talleres van a ser cosas que hemos dado en clase o para practicar cosas de clase o son cosas aparte. No, son cosas aparte, pero van a ser utilizadas en clase. Es un poco al contrario, o sea, ¿qué te voy a dar? A ver, yo te voy a dar normativa, te voy a poner a hacer, por ejemplo, en cualquier sistema de representación, ¿vale? Te digo, venga, me tienes que dibujar esto. Te voy a dar el AutoCAD para que me lo dibujes. ¿Tú sabes algo de AutoCAD? No. ¿Qué te doy en el taller de antes? Orden punto, orden línea, orden tal. Y en el taller propio te pongo cosas, te pongo algunas prácticas que creo que te van a facilitar el aprendizaje y en algunas de ellas también vas a poder trabajar cosas de las de la clase. Pero es al revés, o sea, digamos que el taller puede ser totalmente voluntario. Si tú en vez de esto te vas y pagas 400 euros a una academia para que te dé un curso intensivo bueno de AutoCAD, puedes no venir a los talleres. Y seguramente suspendas también. Sí, porque lo no que te te van a darán... dar en la academia no es lo específico para resolver los problemas que nosotros te estamos dando y que vas a hacer. Digo eso específicamente de AutoCAD, porque de academia, como preguntó ayer Gabriel, no os recomiendo ninguna en absoluto. Os recomiendo que vengáis a clase y os recomiendo, que no hemos terminado, que pidáis una tutoría. Vamos a terminar y ya. ¿Sí? ¿Ya te ha quedado bugueado? ¿No va con el ratón? Sí, con el ratón, sí. Bueno, ¿qué material vais a necesitar? Pues todo este. Recordad que para las cosas que vamos a hacer por Zoom vais a necesitar cascos. No solamente oír, sino también hablar. En esta clase hay que hablar, hay que preguntar y hay que hablar con los compañeros. Entonces, cuando no estemos presencialmente, necesitamos cascos para oír y para hablar. También sería conveniente algún sistema de almacenamiento para todos vuestros ficheros de los cuales sois custodios, es decir, que la responsabilidad de tener todo lo que habéis ido trabajando con tanto esfuerzo es vuestra, no de nadie más. La escuadra, catabón y regla que normalmente hace falta, quizá un escalímetro y lápiz, sacapuntas y borrador o portaminas, porque siempre pues tendréis que hacer algún boceto, algo habrá que pintar, aunque no lo parezca. Seguimos. Además vais a tener estos recursos, la asignatura Moodle en la que nos apoyamos totalmente para subir las tareas, para descargar ficheros y para estar al día de la asignatura. Ahí estarán los enlaces para entrar, por ejemplo, al taller, etcétera. Y además tenéis que descargaros el programa de AutoCAD, de Autodesk Student, accediendo directamente por internet o desde la página de la UPM, que os da acceso a determinado software, y os tenéis que registrar con el correo de la UPM y os van a pedir seguramente una hoja de la matrícula, que mandéis una foto de que estéis matriculados. Esta licencia es una licencia de estudiante que os durará mientras estéis matriculados en la Universidad Politécnica. 3 años. ¿3 años? 3 años. Pero bueno, no lo sé si les piden luego actividad o no. Yo creo que si están matriculados luego se la vuelven a dar.
Tendrá que volver a mandarlo de... Tendrá que volver a mandar, pero bueno. Continuamos. ¿Y qué otro recurso tengo? Pues el profesor. En esta asignatura, claramente, el profesor es un recurso. Los profesores estamos de vuestro lado, empujando todos en la misma dirección. ¿En qué dirección? En la de que se produzca vuestro aprendizaje. Entonces, en ese sentido, aquí tenemos los correos electrónicos de Ramón, de Gabriel y mío, que también los tenéis en la guía de aprendizaje de la asignatura, que es pública, está colgada en varios sitios. Tenéis también aquí dos profesoras que son profesoras de referencia, Maro Caña, que es una profesional externa que ha sido contratada, esperemos que pronto tenga todos los papeles, no está aquí por eso, que vendrá a este curso junto con Gabriel, será vuestra profesora, y Carolina Chavarría, que es una es una doctoranda, está haciendo investigación y estará también acompañando en el otro grupo. Todos nosotros estamos aquí para ayudaros, para apoyaros en ese proceso de aprendizaje. En ese sentido, quiero deciros que a mí se me da fatal esto. No me entero de nada en clase. ¿Qué hago? ¿Me voy a una academia o me apunto las 5.000 dudas que tenga y escribo un correo a un profesor para una tutoría? Mi recomendación, las 5.000 dudas y la tutoría. Eso sí, tú no puedes esperar ir a una tutoría, no lo podéis esperar y decirle: profesor, repítame la clase del jueves que no me enteré de nada. Eso no es ir a una tutoría. Pero tú puedes ir con 500 dudas en un cuaderno y decir: profesor, tengo esta duda, y esta, y esta, y esta. Y si en vez de en un día hay que quedar 5 días, para 100 dudas por día, se hará. Las tutorías son elementos totalmente personalizados, porque eso sí que son personalizados, son profesor, estudiante, ¿vale? Para resolver lo que sea necesario resolver. Entonces, usad ese recurso, que no hay problema, y que aquí no hay tontos ni listos, hay gente competente y gente que todavía no lo es. Así de sencillo. Y está la pelotita, pues si no os habíais dado cuenta, con todo esto tan mono de enfocar al estudiante, está en vuestro tejado. Depende de vosotros. Si vosotros queréis, esta asignatura no va a tener problemas, pero hay que trabajar. Nosotros trabajaremos en la medida que vosotros nos exijáis. Y estamos aquí para eso. Pero recordad que estamos aquí para que aprendáis, no para que nosotros enseñemos. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Nadie quiere decir nada? ¿Todos están contentos? Pues ¿hasta cuándo? De hecho, en el primer semestre en GITA, 3 estudiantes que venían sin formación de dibujo técnico, de expresión gráfica, han sacado sobresaliente. Es posible, pero hay que trabajar. Bueno, son las 11. Como la clase dura hasta las 12, y dado que perdimos la clase del lunes, para llevar esta semana más o menos los grupos nivelados, nos quedamos para ver la primera clase. No fastidies. Sí, claro. Tenemos 1 hora, porque si no nos perdemos ya el nivel de los grupos. Bueno.